Imagina esto por un segundo. El cristianismo que conoces, no lo diseñó Jesús. Lo diseñó un hombre que jamás lo conoció en vida. Que nunca caminó con él. Y que transformó a un predicador judío marginal en el Mesías universal más influyente de la historia. Su nombre no es Pedro. No es Juan. No es Santiago. Es Pablo de Tarso. Y esta es su historia. Cuando pensamos en los orígenes del cristianismo, solemos imaginar a 12 pescadores humildes, siguiendo a un maestro carismático por los caminos polvorientos de Galilea. Pero esa imagen, cómoda y casi romántica, es incompleta. Porque el cristianismo que conquistó Roma, el que sobrevivió a emperadores, el que moldeó leyes, conciencias y culpas durante 2000 años, no nació en Palestina. Nació en la mente de un solo hombre. Un intelectual. Un polemista. Un estratega religioso. Pablo no fue un testigo. Fue un intérprete. Y quizá, el intérprete más audaz de todos. Para entender a Pablo, hay que empezar lejos de Jerusalén. Tarso, en la actual Turquía, no era un pueblo cualquiera. Era una ciudad cosmopolita, educada, profundamente helenizada. Un cruce de caminos entre Oriente y Occidente. Aquí se respiraba filosofía griega. Aquí se debatían ideas. Aquí se formaban mentes críticas. Pablo, o Saulo, como se llamaba entonces, no creció escuchando parábolas rurales. Creció rodeado de retórica, lógica y pensamiento abstracto. Y eso lo cambia todo. Porque el cristianismo que Pablo construiría no sería simple. No sería ingenuo. Y definitivamente no sería judío en esencia. Antes de ser el apóstol del amor, Pablo fue el enemigo número uno del movimiento cristiano. No era un matón improvisado. Era un fariseo formado, celoso de la ley, convencido de que aquel grupo de seguidores de Jesús era una amenaza. Una herejía. Un error peligroso. Saulo no dudaba. No cuestionaba. Actuaba. Perseguía, denunciaba y celebraba la represión. Creía estar del lado correcto de la historia. Y aquí aparece la primera gran ironía. El hombre que luego predicaría la gracia y el perdón, comenzó su historia aplastando disidentes. Y entonces ocurre el evento que lo cambia todo. El famoso camino a Damasco. Una luz. Una voz. Una revelación. Saulo cae al suelo y escucha a Jesús. No al Jesús histórico, sino a un Jesús celestial, resucitado, glorificado. Y aquí hay que detenerse. Porque ningún otro apóstol conoció a Jesús así. Pablo no recibió enseñanzas directas. No compartió comidas. No escuchó sermones. Su autoridad no viene del recuerdo, sino de una experiencia privada e imposible de verificar. Desde ese momento, Saulo muere. Y nace Pablo. Lo que rara vez se dice en voz alta es esto. Pablo no estuvo alineado con los apóstoles originales. Discutió con Pedro. Ignoró a Santiago. Desconfió de Jerusalén. Mientras los primeros discípulos seguían viendo a Jesús como un Mesías judío, Pablo tuvo una idea radical. Jesús no vino solo para Israel. La ley ya no era necesaria. La fe reemplazaba a las obras. Esto no era un ajuste menor. Era una revolución teológica. Y Pablo la empujó sin pedir permiso. Pablo entendió algo que los demás no. Si el cristianismo seguía siendo judío, moriría como una secta más. Así que lo reinventó. Eliminó la circuncisión. Relativizó la ley mosaica. Tradujo el mensaje a categorías griegas. Pecado, redención, sacrificio, salvación. Conceptos universales. Exportables. Eternos. Pablo no predicó una biografía. Predicó un sistema. Pablo ya no es Saulo. El perseguidor se ha convertido en predicador. Pero lo más importante aún no ha ocurrido. Porque en la siguiente parte veremos cómo Pablo redefine quién puede salvarse. Convierte la cruz en el centro del mensaje.
Y comienza a construir una teología que Jesús jamás enseñó. Y entonces la pregunta será inevitable. ¿Fue Pablo un apóstol? ¿O el verdadero fundador del cristianismo? Pablo ya no persigue cristianos. Ahora los lidera. Pero no desde Jerusalén, sino desde la periferia del imperio. Y eso no es un detalle menor. Mientras en Jerusalén los seguidores directos de Jesús siguen siendo judíos practicantes, cumplen la ley, guardan el sábado, respetan la tradición, Pablo está haciendo algo distinto. Muy distinto. Pablo está fundando comunidades mixtas. Judíos, pero sobre todo gentiles. Gente que no conoce la Torá. Gente que no quiere circuncidarse. Gente que no piensa vivir como judío. Y Pablo les dice algo explosivo. No hace falta. Ahí nace el primer gran cisma del cristianismo. Pablo no se presenta como un discípulo más. Se presenta como apóstol por revelación directa. No fue elegido por los 12. No fue formado por ellos. No recibió instrucciones. Su legitimidad viene, según él, directamente del cielo. Y eso genera fricción. Pedro duda. Santiago desconfía. Jerusalén observa con recelo. Porque Pablo está enseñando un cristianismo sin judaísmo. El conflicto estalla en Antioquía. Pedro, que convivía con gentiles sin problema, cambia de actitud cuando llegan enviados de Jerusalén. Se distancia. Se cuida. Vuelve a las reglas. Y Pablo lo enfrenta en público. No con humildad. No con diplomacia. Con autoridad. Le dice, básicamente: si tú, siendo judío, vives como gentil, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Ese momento es clave. Pablo no solo discute una costumbre. Discute quién manda. Mientras en Jerusalén los seguidores directos de Jesús siguen siendo judíos practicantes, cumplen la ley, guardan el sábado, respetan la tradición, Pablo está haciendo algo distinto. Muy distinto. Pablo está fundando comunidades mixtas. Judíos, pero sobre todo gentiles. Gente que no conoce la Torá. Gente que no quiere circuncidarse. Gente que no piensa vivir como judío. Y Pablo les dice algo explosivo. No hace falta. Ahí nace el primer gran cisma del cristianismo. Pablo no se presenta como un discípulo más. Se presenta como apóstol por revelación directa. No fue elegido por los 12. No fue formado por ellos. No recibió instrucciones. Su legitimidad viene, según él, directamente del cielo. Y eso genera fricción. Pedro duda. Santiago desconfía. Jerusalén observa con recelo. Porque Pablo está enseñando un cristianismo sin judaísmo. El conflicto estalla en Antioquía. Pedro, que convivía con gentiles sin problema, cambia de actitud cuando llegan enviados de Jerusalén. Se distancia. Se cuida. Vuelve a las reglas. Y Pablo lo enfrenta en público. No con humildad. No con diplomacia. Con autoridad. Le dice, básicamente: si tú, siendo judío, vives como gentil, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Ese momento es clave. Pablo no solo discute una costumbre. Discute quién manda. Aquí Pablo introduce la idea que cambiaría la historia. El ser humano no se salva por cumplir la ley. Se salva por la fe. No por lo que hace, sino por lo que cree. Esto no viene de Jesús. Viene de Pablo. Jesús habló del reino, de ética, de conducta. Pablo habla de justificación. Una palabra técnica. Jurídica. Teológica. El ser humano ya no es alguien que debe actuar correctamente, sino alguien que debe creer correctamente. Y eso es un giro monumental. Para Jesús, la cruz fue una consecuencia. Para Pablo, la cruz es el núcleo. No las parábolas. No el sermón del monte. No el amor al prójimo. La muerte. Un sacrificio. Un pago. Una transacción cósmica.
Jesús muere por los pecados del mundo. Esta idea no aparece así en los evangelios más tempranos. Pero en Pablo, es obsesiva. Porque Pablo piensa en términos de culpa, deuda, rescate, redención. Lenguaje profundamente romano y religioso. Poco a poco, Pablo eleva a Jesús. Ya no es solo un maestro. Ya no es solo un profeta. Es preexistente. Cósmico. Celestial. Un ser que estaba con Dios antes del tiempo. Aquí el Jesús judío empieza a desaparecer. Y nace el Cristo teológico. Pablo no solo predica. Escribe. Y escribe mucho. Sus cartas no son tratados espirituales inocentes. Son documentos estratégicos. Corrigen. Regañan. Ordenan. Unifican doctrina. Pablo entiende algo crucial. Quien controla el discurso, controla la fe. Y casualmente, sus textos serán los más antiguos del Nuevo Testamento. Antes que los evangelios. Antes que la tradición escrita. Aquí aparece algo inquietante. Pablo habla poco de la vida de Jesús. Casi nada de sus milagros. Nada de sus parábolas. No le interesa el Jesús histórico. Le interesa el Cristo revelado. Un Cristo que vive en visiones, no en recuerdos. Eso explica por qué su versión triunfa. No depende de testigos. Depende de creencias. Para este punto, el cristianismo ya no es lo que Jesús predicó. Es otra cosa. Más abstracta. Más universal. Más poderosa. Y todo gracias a Pablo. En la siguiente parte veremos cómo sus cartas se convierten en ley. Cómo su visión sobre el pecado marca siglos de culpa. Y por qué, sin Pablo, el cristianismo probablemente no existiría. Seguimos. Aquí es donde el arquitecto empieza a dejar sombras largas. Aquí aparece algo inquietante. Pablo habla poco de la vida de Jesús. Casi nada de sus milagros. Nada de sus parábolas. No le interesa el Jesús histórico. Le interesa el Cristo revelado. Un Cristo que vive en visiones, no en recuerdos. Eso explica por qué su versión triunfa. No depende de testigos. Depende de creencias. Para este punto, el cristianismo ya no es lo que Jesús predicó. Es otra cosa. Más abstracta. Más universal. Más poderosa. Y todo gracias a Pablo. En la siguiente parte veremos cómo sus cartas se convierten en ley. Cómo su visión sobre el pecado marca siglos de culpa. Y por qué, sin Pablo, el cristianismo probablemente no existiría. Aquí es donde el arquitecto empieza a dejar sombras largas. Al principio, las cartas de Pablo eran respuestas puntuales. Problemas locales. Conflictos internos. Dudas prácticas. Pero el tiempo hace su magia, o su trampa. Esos textos empiezan a circular. Se copian. Se leen en voz alta. Se citan. Y sin que Pablo lo sepa, o tal vez sí, sus opiniones se convierten en norma. No porque fueran las únicas, sino porque sobrevivieron. Pablo no funda comunidades para luego soltarlas. Las vigila. Las corrige. Las reprende. Habla con autoridad absoluta. Imítenme a mí. Lo que les transmití, eso mantengan. Si alguien enseña otra cosa, sea anatema. No suena a pastor. Suena a arquitecto ideológico. Pablo no tolera desviaciones. La diversidad teológica le parece una amenaza. Y eso marca el ADN del cristianismo futuro. Antes de Pablo, el pecado era acción. Algo que se hacía. Con Pablo, se vuelve condición. El ser humano nace defectuoso. Inclinado al mal. En deuda permanente. No importa tanto lo que hagas. Importa lo que eres. Y aquí se siembra una de las ideas más influyentes y devastadoras de la historia occidental. La culpa ontológica. No eres culpable por fallar. Eres culpable por existir.
Pablo construye una narrativa brillante. Adán trae el pecado. Jesús trae la salvación. Un hombre condena. Otro redime. Es simple. Elegante. Efectiva. Pero también profundamente simbólica. No histórica. No verificable. Una teología que funciona mejor como mito fundacional que como relato factual. Aquí el legado de Pablo se vuelve incómodo. Muy incómodo. En sus cartas aparecen frases que marcarán siglos. La mujer debe callar. Debe someterse. Fue engañada primero. El hombre es cabeza. Esto no es Jesús. Esto no viene de los evangelios. Esto es Pablo, y su contexto. Pero la Iglesia no lo tratará como contexto. Lo tratará como mandato divino. Y las consecuencias serán históricas. Pablo insiste en la obediencia. A los líderes. A la estructura. Incluso al Estado. Sométense a las autoridades. Una frase corta. Pero explosiva. Porque legitima el poder, incluso cuando es injusto. Porque santifica el orden. Porque convierte la sumisión en virtud. Roma jamás soñó con un aliado tan eficaz. Pablo no ataca al imperio. No lo confronta. No lo cuestiona. Se mueve dentro de él. Usa sus caminos. Su idioma. Su lógica legal. El cristianismo paulino no es subversivo. Es adaptable. Y eso lo hace imparable. Aquí surge la gran pregunta. ¿Pablo fue un creyente sincero? ¿O un estratega brillante? Probablemente ambas cosas. Creía profundamente. Pero también pensaba profundamente. Y cuando fe y estrategia se cruzan, nacen religiones duraderas. Pablo no enfatiza la riqueza como problema, el poder como tentación, el reino como subversión social. Eso queda diluido. Porque su mensaje apunta hacia otro lado. El alma, la salvación, el más allá. Menos peligro para el presente. Más control sobre el futuro. Para este punto, Pablo ya ganó. No en vida, pero en legado. Sus ideas sobreviven. Las de otros apóstoles se diluyen. En la siguiente parte entraremos en el tramo decisivo. Cómo la Iglesia elige a Pablo. Cómo se silencian otras voces. Y cómo el cristianismo se vuelve paulino, para siempre. Aquí ya no hablamos solo de religión. Hablamos de herencia cultural global. A finales del siglo I, el cristianismo es un rompecabezas. No hay una sola doctrina. No hay un solo Jesús. No hay una sola interpretación. Existen comunidades muy distintas entre sí. Cristianos judíos que siguen la ley. Grupos místicos con visiones cósmicas. Comunidades igualitarias. Corrientes más radicales. Y, por supuesto, el cristianismo de Pablo. Y entonces surge la pregunta inevitable. ¿Cuál versión sobrevive? Spoiler histórico, no gana la más fiel a Jesús. Gana la más funcional. La Iglesia primitiva necesitaba tres cosas. Un mensaje universal. Una estructura clara. Un discurso adaptable al poder. Pablo ofrecía las tres. Su teología no dependía de recuerdos incómodos. Dependía de textos. No necesitaba testigos vivos. Necesitaba cartas. No exigía cambiar el sistema social. Exigía cambiar la creencia interna. Perfecto para crecer. Perfecto para organizarse. Perfecto para negociar con el poder. Mientras Pablo asciende, otros desaparecen. Evangelios que no encajan. Cristianos que no aceptan la cruz como sacrificio. Grupos que ven a Jesús como maestro, no como Dios. Los ebionitas. Los gnósticos. Los judeocristianos. No pierden por argumentos. Pierden por decisión institucional. La ortodoxia no nace de la verdad. Nace del consenso. Y del silenciamiento. Pablo muere sin saberlo. Pero gana.
Gana cuando sus cartas se copian más que otras. Gana cuando su visión se enseña como la correcta. Gana cuando Jesús empieza a explicarse a través de Pablo. Y aquí ocurre la inversión final. Ya no se interpreta a Pablo desde Jesús. Se interpreta a Jesús desde Pablo. La pregunta es incómoda, pero inevitable. Si quitas a Pablo, no hay teología de la cruz. No hay salvación por fe. No hay pecado original sistematizado. No hay cristianismo universal. Tal vez habría seguido existiendo un movimiento ético judío. Tal vez habría desaparecido. Pero no habría sido esto. Aquí ya no hablamos de un hombre. Hablamos de un legado. Pablo no solo influyó en el cristianismo. Lo definió. En la siguiente parte entraremos al tramo final. El Pablo humano, contradictorio. Las tensiones internas de su pensamiento. Y la pregunta definitiva. ¿Fue un visionario, o el mayor reintérprete de la historia? Aquí ya no hay fe cómoda. Solo preguntas que no se pueden desoír. Hasta ahora hemos visto al estratega, al teólogo, al polemista. Pero Pablo no es una estatua de mármol. Es contradictorio. Intenso. A veces brillante. A veces incómodamente autoritario. Y eso se filtra en sus cartas. Pablo habla de amor. Pero también de castigo. Habla de libertad. Pero insiste en la obediencia. Habla de gracia. Pero amenaza con condena. No es hipocresía simple. Es tensión interna. El fin del mundo que nunca llegó. Pablo estaba convencido de algo. El fin estaba cerca. Muy cerca. Jesús volvería en su generación. El reino era inminente. La historia estaba a punto de cerrarse. Por eso recomienda no casarse. Por eso relativiza lo material. Por eso vive con urgencia. Pero el tiempo pasa. Y el mundo no se acaba. Y entonces ocurre algo clave. La teología de emergencia se vuelve teología permanente. Lo que era provisional se convierte en norma eterna. Pablo no escribe para siglos. Escribe para una espera corta. Pero la Iglesia hereda sus textos, sin heredar su contexto. Y así, consejos temporales se vuelven mandamientos absolutos. La espera del fin se transforma en control del presente. Uno de los silencios más elocuentes. Pablo no condena la esclavitud. La regula. Obedezcan a sus amos. Sean buenos esclavos. No cuestiona el sistema. Lo espiritualiza. ¿Por qué? Porque su mensaje no apunta a transformar estructuras. Apunta a preparar almas. Y eso, otra vez, hace su cristianismo compatible con cualquier poder. Pablo fundamenta su poder en experiencias personales. Visiones. Revelaciones. Arrebatos. Voces. No en testigos. No en hechos compartidos. Esto introduce algo peligroso. La experiencia subjetiva como verdad absoluta. Si Pablo vio, nadie puede refutarlo. Y ese modelo se repetirá durante siglos. En líderes, profetas y autoridades religiosas. Pablo habla de un aguijón en la carne. No sabemos qué fue. Pero sabemos cómo lo vivió. Como debilidad. Como obstáculo. Como problema espiritual. El cuerpo no es aliado. Es campo de batalla. Y esa visión marcará una tradición. Donde lo humano siempre parece sospechoso. El famoso himno al amor. Hermoso. Poético. Citado hasta el cansancio. Pero incluso ahí, Pablo no habla de amor libre. Habla de amor disciplinado. Un amor que soporta. Que aguanta. Que se somete. No un amor que rompe estructuras. Sino uno que las sostiene. Aquí no hay respuesta simple. Sin Pablo, el cristianismo quizá habría muerto. Con Pablo, sobrevivió. Pero transformado. La pregunta no es si Pablo fue sincero. Probablemente lo fue.
La pregunta es otra. ¿El mensaje sobrevivió? ¿O fue reemplazado por algo más eficiente? Cuando hoy se habla de culpa, pecado, salvación, fe, obediencia, sacrificio, se está hablando, en gran parte, de Pablo. Más que de Jesús. Más que de los evangelios. Y eso no es un ataque. Es una constatación histórica. Pablo no fue un villano de caricatura. Tampoco un santo intocable. Fue algo más complejo. Y por eso más peligroso. Un hombre convencido. Inteligente. Capaz de convertir una experiencia personal en una arquitectura espiritual global. En la parte final cerraremos el círculo. Pablo frente a Jesús. Pablo frente a la historia. Y la pregunta que incomoda a creyentes y escépticos por igual. ¿A quién seguimos realmente cuando decimos cristianismo? Imaginemos la escena final. De un lado, Jesús de Nazaret. Judío. Predicador itinerante. Habla del reino aquí y ahora. Habla de justicia, de pobres, de poder, de hipocresía. Incomoda a las élites. Muere ejecutado por el Estado. Del otro lado, Pablo de Tarso. Ciudadano romano. Intelectual. No predica un reino presente, sino una salvación futura. No confronta al poder, lo rodea. No muere por subversión, muere por convicción. Ambos hablan de Dios. Pero no hablan de lo mismo. Jesús habla de compartir la riqueza. Cuestionar la autoridad religiosa. Amar al enemigo. Vivir de otra manera. Cambiar el mundo desde abajo. Un mensaje peligroso. Difícil de institucionalizar. Imposible de convertir en imperio. Jesús no deja cartas. No deja doctrina sistemática. Deja frases incómodas. Demasiado incómodas. Pablo hace algo brillante. Toma a Jesús. Y lo deshistoriza. Lo saca del conflicto político. Lo eleva al plano cósmico. Lo convierte en solución espiritual universal. Jesús deja de ser un problema para el sistema. Y se convierte en respuesta al alma. Eso cambia todo. Aquí ocurre la mutación final. El seguimiento se vuelve fe. La ética se vuelve creencia. La praxis se vuelve doctrina. Ya no importa tanto cómo vives. Importa que aceptas como verdad. Y eso es terreno fértil para dogmas, jerarquías, castigos, exclusiones, control. No porque Pablo lo planeara así, sino porque su sistema lo permitía. El cristianismo que llega a Constantino, a los concilios, a la Edad Media, a la colonización, a los púlpitos modernos, no es el de Galilea, es el de Tarso. Un cristianismo centrado en culpa, sacrificio, obediencia, salvación futura, autoridad doctrinal. Un cristianismo paulino. ¿Es esto una acusación? No. Es una observación histórica. Pablo no arruinó el cristianismo. Lo hizo posible. Pero en ese proceso, algo se perdió. O se transformó tanto, que ya no se reconoce. Y aquí llegamos al núcleo. Cuando alguien hoy dice, soy cristiano, la pregunta real no es si cree en Dios. Ni siquiera si cree en Jesús. La pregunta es, ¿sigue al Jesús que habló del reino? ¿O al Cristo que Pablo explicó? Porque no siempre son el mismo. Tal vez fue ambas cosas. Un hombre convencido de haber visto la verdad. Y lo suficientemente inteligente como para convertir esa experiencia en un sistema inmortal. Eso no lo hace malvado. Lo hace decisivo. 2000 años después, Pablo sigue ganando debates. No porque tenga razón absoluta, sino porque su voz fue la que se conservó. La historia no siempre preserva lo más fiel. Preserva lo más útil.
Tal vez el mayor giro de esta historia no es religioso, sino humano. Un carpintero predicó un cambio de vida. Un intelectual construyó una teología. Y el mundo eligió la que podía durar. Esto no invalida la fe, pero obliga a pensarla. Porque entender a Pablo no es atacar el cristianismo. Es, quizá por primera vez, entenderlo. Y aquí no termina la historia. Aquí termina la versión cómoda. Porque cuestionar no destruye ideas. Las pone a prueba. Y solo lo que resiste al pensamiento crítico merece llamarse verdad. En este canal no buscamos creer mejor. Buscamos pensar mejor. No para atacar la fe, sino para entenderla. No para burlarnos de la historia, sino para escuchar lo que fue silenciado. Si este vídeo te incomodó, no es un error del guión. Es el objetivo. Porque el pensamiento empieza justo donde termina la comodidad. Esto fue el Club del Escepticismo, donde dudar no es traición. Es el primer acto de honestidad intelectual. Nos vemos en el próximo capítulo. Si aún te quedan preguntas, vas por buen camino.